Eh, Hoy vamos a seguir con Pablo y vamos a hablar un poco eso de discerniendo nuestra vocación. Pudiera ser ese título de la vocación como el descubrimiento de Dios, del otro, de uno mismo. O un otro título que podríamos dar a esta exposición esta mañana sería una espiritualidad de la humildad. Una espiritualidad de la humildad. Y vamos a ver juntos, como texto base para nosotros, lo que Pablo escribió en la carta a los Romanos, el capítulo 12, del 1 al 8. Yo voy a leer acá en la Nueva Versión Internacional. Romanos 12, del 1 al 8. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Señor, te damos gracias por tu palabra. Otra vez más queremos estar delante del Señor, reconociendo el valor de tu palabra para nosotros. Reconocer el tesoro que es tu palabra para nosotros. Y te rogamos, Señor, que el mismo Espíritu que ha en el pasado inspirado a tus siervos y siervas para dejarnos tu palabra, esté con nosotros hoy, abriendo nuestras mentes, oídos, corazones, para recibir tu palabra en nuestras vidas.
y que una vez más tu Espíritu encuentre en nosotros una actitud de obediencia a lo que tú tienes para decirnos en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ayer empezamos a pensar ese tema del llamado, ¿no? Y eso, el inicio de esta semana y del EFO, creímos en el equipo preparando los temas que era importante que empezáramos haciendo ese tipo de reflexión sobre llamado, vocación, cómo fue nuestro encuentro con el Señor, cómo llegamos a hacer lo que estamos haciendo en el ministerio en la vida, para qué el Señor nos llama. Y así como que intentar construir una estructura que nos ayude a dar sentido a nuestra trayectoria con el Señor, a nuestro camino con el Señor, a la manera como el Señor nos llama a caminar en esta jornada a su servicio, en su servicio. Y hoy vamos a estar pensando en esos como que dilemas de nuestra vocación. Es interesante que, seguro que es la experiencia de cada uno de nosotros que estamos aquí, que esa vida de ministerio estudiantil, de obreros, obreras, es a veces muy ajetreada, llena de cosas, que uno arranca una semana, ¿no? Al inicio de la semana, Señor, misericordia, ¿no? No sé bien por dónde empezar. Hay mucho por hacer. Hay muchas demandas que gritan por mi atención. ¿Por dónde voy, Señor? ¿Qué hago? Demandas que gritan para que podamos cumplir o atender a una u otra necesidad. De esas inúmeras que siempre aparecen en nuestra vida y ministerio. Entonces, es cierto que en un sentido entender nuestra vocación, y algunos van a preferir usar la palabra entender nuestro llamado, se convierte en esta tarea urgente, esencial en nuestras vidas. Hoy en la mañana vamos a utilizar estas dos palabras, llamado y vocación, como sinónimos, indistintamente. Entonces vamos a pensar juntos acá que llamado es algo en esta introducción al pasaje, al tema de la mañana, que muchas veces puede ser entendido de diferentes maneras. O sea, reconocemos que llamado, en primer lugar, incluso yo les cuento que otra vez tienen, creo que la hojita con el bosquejo en sus carpetas, pero sí, creo que sí, no sé por qué, salió un número 6, 7, 8 ahí, y si quedan buscando dónde está el número 1 al 5, no lo van a encontrar, pero es que ese número 6, 7, 8, no sé por qué salieron 6, 7, 8 acá. Originalmente el documento era número 1, 2, 3, entonces no sigan buscando más el 1 al 5, que no se preocupen, ¿verdad? En lugar de 6, 7, 8 es 1, 2, 3. Pero estamos en la introducción todavía, dilemas de nuestra vocación. ¿Tá? Llamado. ¿Cómo podemos entender el llamado? Me gustaría compartir con ustedes que 3 maneras diferentes de entender el llamado. ¿Tá? En primer lugar, como cristianos, discípulos y discípulas del Señor, llamado es un llamado del Señor para vivir para Él. Vemos eso, ¿no? El llamado de Jesús para los discípulos, ¿se acuerdan? Eso creo que, si no me equivoco, porque no tengo las referencias acá, Marcos 3, 13 o algo así. Jesús llama a los discípulos no para una tarea, para una misión, para Él, para venir a Él. El llamado en primer lugar siempre para nosotros, discípulos y discípulos del Señor, es un llamado para vivir para Él, un llamado para la salvación. Por supuesto, cuando digo salvación, no estoy hablando solo de lo que uno va a experimentar en el futuro,
O sea, no solo un llamado para algo después de mi muerte. Yo me acuerdo de los pioneros del movimiento de ABU en Brasil, Robson Cavalcanti, contemporáneo ahí de discípulo de Samuel y René en Brasil, en los inicios de la obra en Brasil, un tiempo que Samuel estuvo ayudando a expandir la obra en Brasil y agarró a este joven ahí que viajaba con él y todo, y que gran pérdida para el reino cuando él no hace mucho fue asesinado y se fue al encuentro del Señor. Ya obispo de la iglesia anglicana en Brasil, Robson Cavalcanti, y él decía, yo me acuerdo de eso, que a veces los cristianos son tan buenos para explicar cómo va a ser la vida después de la muerte, ¿no? Hablan de eso, de la importancia del momento en que uno se decide por el Señor, deja todo su pasado, entonces habla de la vida después de la muerte, pero a veces no, son muy malos en decir en lo que hacemos mientras tanto, ¿no? Somos llamados para vivir de qué manera mientras el momento en que nos encontramos con el Señor y el nuevo cielo y la nueva tierra. O sea, un llamado no solo para la salvación en el futuro, por más preciosa que sea esta esperanza en el futuro, pero un llamado también para ser vivido hoy a la luz de lo que el Señor quiere de nosotros. En líneas generales en las Escrituras, amar al Señor, amar a mi prójimo, obedecer al Señor en todas las cosas. En ese tiempo que nos toca vivir, en el mundo donde el Señor nos pone, un llamado para ser agentes de reconciliación de todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de llamado en primer lugar, por supuesto que tenemos que tener bien claro ese sentido del llamado. Un llamado general del Señor para vivir para Él en nuestro tiempo, amando al Señor, a nuestro prójimo, obedeciéndole y siendo agentes de reconciliación. Llamado es eso, qué bien. Pero también hay un segundo sentido del llamado que me gustaría llamar la atención esta mañana. Porque el llamado, la vocación, también puede entenderse como lo que, y los reformadores nos ayudaron a entender eso, lo que hacemos en el día a día de nuestras vidas. A veces no hablamos mucho de eso, ¿no? Como llamado. Les doy algunos ejemplos. El llamado para cuidar de la limpieza del hogar donde uno vive. Y algunos muchachos, ay, yo tenía que hacer eso, tendría que limpiar mi casa. Ah, sí. El cuidado con la ropa, el cuidado de unos y otros miembros de la familia bajo un techo cuando vivimos juntos. El cuidado de una mascota. Desde que regresé de Uruguay a Brasil, desde el año pasado vamos aprendiendo a eso, qué significa tener un perro en casa, que es la alegría de la casa, de toda la gente, ¿no? El llamado para preparar la comida, para uno mismo y para otros en la casa. Para muchas tareas o trámites burocráticos, todas esas tareas que demandan nuestra atención todos los días. Pero yo nunca pensé en eso como un llamado para hacer esas cosas. El detalle es que desde la perspectiva de las Escrituras, de la vida cristiana, podemos revisar nuestra actitud con relación a todas esas tareas del cotidiano. En un sentido que aprendemos a recibirlas, a abrazarlas, no como una desviación de nuestra vocación, sino siempre en cada detalle de nuestras vidas, hacer todo con gratitud, dedicando y ofreciéndolo al Señor. Hágalo no como a hombres, pero al Señor. Quiero aprender a hacer eso bien. ¿Por qué? Porque glorifico al Señor haciéndolo. En los reformadores, en la época de la Reforma Protestante, yo soy un zapatero para la gloria del Señor. Arreglo zapatos,
esta es mi vocación y mi llamado. Cambio los pañales, ¿se dice pañales? Pañales de un bebé. Y lo hago bien, para la gloria del Señor. Y dice, no, yo no quiero aprender a hacer eso. No. Y qué lindo revisitar y redescubrir tareas del cotidiano en un sentido de que la hacemos con gratitud, la dedicamos, las ofrecemos al Señor, hacemos todo. No como sirviendo a hombres, pero como sirviendo al Señor. Y tal vez hay un tercer sentido de vocación y llamado también, que tiene que ver con un sentido de realizarse, de realización, de cumplimiento, de haber alcanzado algo. Ese sentido de alcanzar o realizar algo particular, único para cada persona, donde centramos nuestra vida, los dones que hemos recibido del Señor, los talentos, las habilidades, con el fin de crecer, de desarrollarse, de sentir que cumplimos algo que tiene que ver con mi identidad, que tiene que ver con un propósito, con lo que el Señor te llama a hacer en su vida o a través de su vida en el mundo. Es que tremendo es ese sentido también. Entender el llamado y la vocación como eso algo particular y único que el Señor te llama a hacer. Ahora, cabe una pregunta, ¿no? ¿Será que serían tan separadas o aisladas una de otra estas nociones de vocación? O sea, un llamado general del Señor para vivir para Él, tareas diarias generales del cotidiano, un sentido especial de cumplimiento de una vocación. Y ¿sabe qué? Yo creo que no deberían estar tan separadas estas nociones de llamado y vocación. Muy posiblemente esas nociones y percepciones de la vocación son más interconectadas, se dialogan entre sí de lo que podemos imaginar. Por ahora nos ayudan a entender que el tema de la vocación es más amplio que una primera impresión nos llevaría a pensar. Es bueno saber quiénes somos o quiénes deberíamos ser y qué hacemos o qué deberíamos hacer con nuestras vidas. Y ahí creo que cuando entramos a este pasaje, Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, creo que Pablo nos ayuda en ese proceso de desarrollar ese acercamiento a la vocación, al llamado, desde esa espiritualidad de la humildad. Vean otra vez el verso 3. Por la gracia, ¿no? Qué bueno que cantamos hoy la gracia que nos ha enrollado, ¿no? Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O hay otra traducción, si no me equivoco, el lenguaje actual, que dice así: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces, miren que parece que un enfoque importante de nuestra aproximación, acercamiento a lo que Dios quiere que hagamos, pasa por ese discernimiento y perspectiva adecuadas de quiénes somos, que es una percepción correcta delante de Dios, en primer lugar, una percepción correcta que tenemos de nosotros mismos delante del otro, y también en una autopercepción
¿quiénes somos para nosotros mismos? Para uno mismo, ¿quién soy yo? O sea, cualquier distorsión podría afectar negativamente cómo vamos a vivir nuestra vida y vocación. Entonces, esta percepción adecuada pasa por tener un concepto equilibrado, dice una de las versiones, o por pensar con humildad acerca de nosotros mismos. Eso como que sería una clave para vivir mejor nuestra vida a la luz del llamado de Dios para nosotros. Vamos a ver entonces que discernir nuestra vocación desde esta espiritualidad de la humildad va a pasar por ese descubrimiento y encuentro con Dios, un descubrimiento y encuentro con el otro, un descubrimiento y encuentro con uno mismo. Veamos eso de encontrar a Dios. Encontrar a Dios. Vemos que en el comienzo de este pasaje, antes de ofrecerse a Dios, antes de ser transformado y conocer la voluntad de Dios, o sea, ofrecerse a Dios, versículo 1, de ser transformado y conocer la voluntad de Dios, el versículo 2, de hecho vemos que es la iniciativa del Señor que sucede en nuestras vidas. Es por la misericordia divina, en verdad, su gran misericordia, por la gracia y misericordia del Señor, es que somos llamados por Él. Es el Señor quien nos transforma. Cuando vemos eso, transfórmense, que sería, la traducción es, sean transformados o dejen que Dios los transforme. Fue interesante una vez que yo estaba estudiando ese pasaje, que uno tiene que, hablando de los dones y habilidades, reconocer sus dones y reconocer sus limitaciones a la vez, ¿no? Entonces, una de mis limitaciones es que si me dan una Biblia en griego para mí, les cuento que para mí es griego. No voy lejos con eso. ¿Sí? Pero cuando uno reconoce sus limitaciones, buscas a alguien que es bueno en aquello para escuchar y aprender. Entonces me encanté cuando descubrí que ese sean transformados, dejen que Dios los transforme, era una cosa llamada la voz media del griego. Y yo, sí, ¿por qué dice? Y pone énfasis este loco acá que es la voz media del griego. Hay la alta, la baja y la media, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ¿qué diferencia hace esto? Entonces, al buscar un poco más, descubrí ese tema de que había la voz activa. En la voz activa, yo soy el sujeto de la acción. Eso está claro, ¿no? En portugués, en español, somos el sujeto de la acción. Hago yo. Somos los sujetos activos de algo. Está la voz pasiva. ¿Está bien? También en español, portugués lo mismo, la voz pasiva. Y la voz pasiva sufrimos una acción. Recibimos esta acción, no somos los sujetos activos. Alguien más es el activo y recibimos eso. Pero la voz media es distinto. Porque la voz media es que yo participo activamente de una acción iniciada por el otro. Y esa es la voz media. Entonces el sean transformados está justamente en esta voz media, que fue iniciada por otra persona. Fue iniciada por otro sujeto, pero nosotros participamos activamente en eso. Eugene Peterson habla de eso de una manera que me encanta, que él dice así: nosotros no manipulamos a Dios, que sería la voz activa. Tampoco, ni somos manipulados por Dios, que sería la voz pasiva. Somos envueltos en la acción,
y participamos de sus resultados, aunque no la controlamos ni la definimos. Voz Media. Qué tremendo eso, que nosotros no somos llamados en nuestra fe a manipular a Dios, a dar orden a Dios, definir a Dios. Dios es así, no es así. Tampoco somos, como que se dice, marionetas que se van a un lado a otro, como que sin poder de participar o responder o ser responsables en el proceso. Pero el Señor inicia algo en que nos involucra en su acción para que participemos de los resultados de la acción del Señor en nuestras vidas. Entonces no es el tema de una fe o religión mágica. El problema de una fe mágica es que va a ser una fe que es reflejo de nuestros deseos. Tampoco participamos de una fe fatalista, donde somos pasivos, indiferentes, esperando que Dios cumpla su voluntad y presentando eso como si fuera una señal de gran espiritualidad. Señor, no sé, no lo sé, pero que se cumpla, Señor. Hay un equilibrio en las Escrituras, donde el Señor nos lleva a cumplir su vocación para nosotros, que esta se compone de una iniciativa y misericordia divina, se compone de esa ofrenda que hacemos al Señor, de toda nuestra vida, integral al Señor, de un proceso donde Él nos transforma, donde nos dejamos ser transformados por el Señor, nuestra mente, cómo vemos, cómo pensamos, lo que hacemos, y un proceso que nos lleva a conocer a su voluntad. Dice Pablo aquí, aquello que Él quiere de nosotros. Entonces el resultado al final es que así podemos obedecer, humildemente ser fieles al propósito de Dios para nosotros, porque primero nos encontramos con Él y por Él somos transformados. Y así el Señor nos conduce por sus caminos. Esta espiritualidad de la humildad para discernir nuestra vocación también pasa por ese desafío de descubrir e encontrarse con el otro. Nosotros sabemos, ¿verdad? Por nuestra humanidad, eso no hay que hablar mucho de eso, porque solo revisar cada uno de nuestras propias experiencias, que entre las tendencias, o si prefieren, las tentaciones de la naturaleza humana, están siempre eso de buscar compararse con el otro, ¿verdad? La comparación y la competición, qué tragedias, pero es, uy, ¿cómo luchamos con eso? Tal vez tú no, entonces tranquilo, no. Pero nosotros que somos humanos, parece que sí. Luchamos siempre con estas tentaciones de que buscamos compararnos con los otros, con los demás, pero de una manera negativa, que como compitiendo. Pablo entiende que este es un problema, cuando él mismo nos recomienda: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. O en otra traducción, no se crean mejores. ¿Por qué queremos mirar a nosotros que soy mejor que ti? Pero no te lo digo porque soy muy humilde, no te voy a decir. Soy demasiado santo para dejarte saber que soy más santo que ti. Interesante, ¿no? ¿Se acuerdan? Mateo 18. Cuando Jesús tuvo que lidiar con eso entre sus discípulos. Entonces, en Mateo 18, al principio, en ese momento,
los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, tenemos una pregunta espiritual profunda en este momento de nuestro camino con el Señor Jesús. Y nuestra pregunta de gran importancia en esta jornada, en este camino, es la siguiente, Señor: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús tenía que tener mucha paciencia, ¿verdad? Y hay que seguir teniendo con nosotros, ¿no? ¿Qué el Señor hace? Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño. ¿Qué hacían los discípulos aquí, no? Y eso que hay la otra vez que ni siquiera los discípulos, ¿no? Que envían a la mamá, ¿no? Ay, que depende de la mamá, que feo, ¿no? ¿Quién, no? Va a estar a tu derecha, a tu izquierda. Yo. El problema es que cuando se discute sobre quién es el mayor, el más grande, el más importante, siempre la verdad es que el tema principal es en verdad una discusión sobre quién es la persona más insegura. Lo que están discutiendo es quién es la persona más insegura de sí misma. ¿Quién no sabe de su valor y necesita ese tipo de afirmación? La inseguridad es el tema principal. Y ahí viene la respuesta de Jesús, es que, ¿sabe? Debemos aprender a valorar al otro, no a uno mismo. Yo debo aprender a poner al otro delante de mí mismo. Jesús enseña eso de una manera sorprendente. Porque Jesús lo enseña cuando Él no se coloca a sí mismo como el ejemplo de humildad. Ahora, mira, por favor, ¿eh? Por supuesto que Jesús lo podría hacerlo. Si alguien lo pudiera hacerlo, sería Jesús, ¿de verdad? Sean humildes como yo, ¿verdad? El único que podría hacerlo. Y no lo hace. No lo hace. Llama a un niño. Llama a un niño y pone delante de ellos al niño. Y Jesús enseña sobre la humildad del reino presentando a un niño como ejemplo. Seguro que eso era algo que ellos no esperaban. Pero Jesús lo hace porque la humildad es exactamente eso mismo. Es colocar al otro por delante. Es poner al otro en evidencia y no a uno mismo. En el reino, esta es la perspectiva correcta. La del cuerpo, como Pablo va a decir en la secuencia del texto, de una comunidad con personas diferentes, dones diferentes que se complementan y así la tarea es realizada. Es una perspectiva humilde del valorar al cuerpo, a la comunidad, a cada uno con sus dones diferentes, donde encontramos mejor a nuestro propio sentido de vocación y llamado.
van a tener mejores oportunidades de encontrarnos. Y ahí pasamos a ese de la importancia de encontrarse a uno mismo. O sea, estamos hablando de ese honesto reconocimiento de nosotros mismos. Una correcta evaluación, percepción de nuestra identidad y nuestras capacidades. Eso siempre nos ayudará en un cumplimiento íntegro de nuestro llamado. A mí me ayuda mucho que en ese proceso de encontrarse a uno mismo, buscar estar atento a 3 elementos. El primero de ellos es nuestros dones y habilidades. Otro elemento es una mirada y percepción de las necesidades alrededor nuestro. Y un tercer elemento son nuestros intereses. Las pasiones, intereses que el Señor mismo pone en nuestro corazón. Tal vez cada uno de estos elementos, independiente de los demás, podría no ser suficiente. O podría llevarnos a una situación engañosa, que nos desviemos de nuestra vocación. Pero a mí me parece que cuando buscamos considerar estos 3 en conjunto, dones, intereses, necesidades, aunque no sean garantías de paz o realización, pero sí nos ayudan a ir por buenos caminos. Veamos un poquito cada uno de esos. Nuestros dones y habilidades. En primer lugar, como Pablo lo dice en ese pasaje de Romanos y en algunos otros también, el reconocimiento de que sí cada uno tiene dones y habilidades. La humildad pasa por reconocerlos. De lo contrario, estaremos hablando de otra cosa, ¿no? De una falsa modestia, ¿no? O sea, no. No, haga eso, por favor. No, yo no sé hacerlo. ¿Cómo así? Yo sé que tú sabes. No. Es que estás esperando que yo te diga que tú eres muy bueno en eso para que tú digas que sí, tú lo sabes. Ven y hágalo, pues. Ese tema de la falsa modestia es peligroso, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo era estudiante, y yo tenía un profesor en la universidad que era muy, muy raro ese profesor. Excéntrico de todo, era el personaje así en la universidad, ¿no? Siempre le gustaba hacer las preguntas, la mirada, llamaba a su sala para conversar y hablaba de... Así, viajaba, ¿no? Y medio así, te preguntaba, medio gurú, así. Bueno, una vez yo lo invité a mi iglesia. Mi iglesia estaba cerca de la universidad. Y dije, profesor, y tal. Él sabía que yo era cristiano y todo eso, no sé qué. Vino a mi iglesia. Y yo, el profesor vino a mi iglesia. Y yo estaba así, ¿no? Así, ¿cómo va a ser eso? Si el profesor le va a gustar el culto, ¿no? ¿Cómo va a ser la cosa y todo? Y yo le miraba así, a ver. Se acabó el culto así, yo fui al frente de la iglesia para saludarlo y todo eso, ¿no? Y profesor, ¿qué te pareció la iglesia? Muy interesante. Bastante. Y yo, qué bien, ¿no? Y yo estoy así, ¿no? A ver si hable más, ¿no? Y ahí justo en ese momento pasa por nosotros el muchacho de la batería, ¿no? El baterista se dice, ¿no? Pasa por nosotros el baterista Sidney, o su apodo era Tatón. Tatón pasa por nosotros. Y yo, Tatón, mi profesor. Hola, bueno, bienvenido. Y el profesor lo identifica que había sido el que había tocado la batería. Y mi profesor le dice así, muy bien, tú has tocado muy bien la batería. Mi profesor dice, a Tatón, ¿no? Y Tatón, no. No fui yo quien la tocó, fui Jesús quien la tocó. Y se fue. Y mi profesor así, quedó así medio, Yo intenté moverme a otro asunto para ver si, ¿no? Que yo vi que a él no le cayó bien esa historia de que Jesús quien había tocado la batería, ¿no? Y yo, profesor, no sé qué, no. Y yo, él me dice, qué raro. Y yo, Tatón, ¿no? Es así.
y él me... Fue Jesús quien tocó. Y me dice así, si hubiera sido Jesús, hubiera sido mucho mejor. Y yo, tiene razón, profesor, es verdad. No es un chiste, eso sucedió, les cuento, con mi profesor visitando a mi iglesia. Y yo me puse de acuerdo con él. Sí, Jesús es un baterista así excelente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Mi profesor tuvo una buena observación de que este muchacho, tocaste muy bien la batería. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por... Gracias, agradezca, bien. ¿Cuál es el problema de eso? No, yo no. Jesús quien tocó. Ese es a veces el problema de la falsa modestia, ¿no? De esa dificultad. Imaginamos que humildad es negar talentos, dones, y no. O sea, por supuesto que el reto es tomar estas habilidades o dones o que tú quieres hacer crecer, ¿no? Entonces, ser buenos administradores, mayordomos de las capacidades o dones naturales, entre comillas, o espirituales que recibimos. Y así les comento un poco por qué le digo, entre comillas, naturales o espirituales. Porque a veces creo que hacemos o construimos falsas dicotomías. Me explico, o sea, si creemos que hemos sido creados por Dios, incluso creados con la capacidad de aprender, entonces todas las cualidades y dones que tenemos o desarrollamos pueden y deben ser en última instancia ser entendidas como dadas por el Señor, hechas posibles por el Señor. Entonces, en ese sentido, es falsa esa dicotomía que hacemos de algunos dones recibimos del Señor y otros no en mi capacidad personal. ¿De qué estamos hablando? En el Antiguo Testamento, no sea tu brazo fuerte, tu mano que diga, yo alcancé esta victoria, porque incluso el brazo fuerte o la capacidad de hacer eso fue el Señor quien te lo dio. Entonces, sean cuales sean los dones o capacidades que identificamos, que el Señor nos ha dado, que el Señor nos permite crecer en ellas, exactamente esta es la invitación. El Señor nos invita a que seamos responsables en el desarrollo de esos dones y capacidades. El segundo elemento es eso de las necesidades que nos rodean, ¿no? O sea, a menudo, y eso está muy bueno presentado por ese hermano llamado Gordon Smith, un libro excelente llamado Coraje y Vocación. Josué, Gordon Smith fue tu profesor allá en Regent, ¿no? Ya daba clase. Él fue el director, algo así, del Regent, ¿no? Gordon Smith, algún tiempo, ¿no? Bueno, ¿tú sabes ese libro Coraje y Vocación por si acaso estaría en español? No. En inglés es Courage and Calling, alguna cosa así, ¿no? Si les alcanza leerlo en inglés, les animo muchísimo. Si no, está un buen don y habilidad para crecer y desarrollarse en él, ¿no? Aprender a leer en otros idiomas, es verdad que nos ayuda mucho. Él dice, Gordon Smith, que nuestros dones tienen que ver con las diferentes maneras en que vemos las necesidades en un mundo quebrado. Y me encanta esa manera de perspectiva. O sea, repito, nuestros dones tienen que ver con las diferentes maneras en que vemos las necesidades de un mundo quebrado. Acá Pablo, en este pasaje, nos habla de al menos 7 capacidades o dones. Es muy interesante.
O sea, los listados que nos aparecen en el Nuevo Testamento de dones, capacidades, habilidades, no debemos mirarlos como listas definitivas que esas son las listas y poner muchos énfasis en las diferencias de un don o habilidad de otra y intentar clasificar a la gente en nuestras iglesias o grupo o movimiento, tú sos eso, ese aquel otro, no sé qué. No es para eso que están, yo creo, listados en las escrituras. Ellos nos aparecen como ejemplos para inspirarnos, para enseñarnos que hay diversidad de dones, que hay diversidad de habilidades en el cuerpo. No para generar jerarquías o clasificaciones de la gente, pero para animarnos que hay esos dones diversos en el cuerpo. Y una de esas listas está acá en Romanos 12. Y Pablo va a decir, si profetas que ayuden a las personas a vivir de manera íntegra y coherente con lo que creen. Ahora, mire qué interesante, ¿no? No sé cómo es la tradición eclesiástica donde tú has crecido. Yo mismo vengo de una tradición wesleyana, ¿no? Incluso me metieron Wesley, incluso en mi nombre, ¿no? Mi segundo nombre es Wesley. Wesley no es mi apellido, ¿no? Si me viene a preguntar de John Wesley como mi tatarabuelo, no sé qué, no tiene nada que ver. Es mi segundo nombre. Pero pusieron mis padres eso justamente por venir de una tradición wesleyana que valora mucho esas cosas de una fe más del fuego, ¿no? Yo sé que ustedes van a decir que pentecostal acá es marina, y también, pero yo voy a decir que en mi tradición también, que yo crecí, había mucho de esas cosas así, de fuego, que si empiezo a contarles las historias mías como adolescentes, no van a creerme, ¿no? Hoy yo así todo... Ahora, fue toda una descubierta para mí, después, como estudiante universitario, cuando fui leyendo más y entendiendo, por ejemplo, qué significaba ser profetas en las escrituras. Claro, porque yo tenía esa idea que profetas era puro gente que era capaz de predecir el futuro. No, dame la profecía, y ya recibí muchas, ¿no? Aquellas así, bueno, alguna que, bueno, eso. Pero fue toda una descubierta para mí en las escrituras cuando yo vi que profetas desde la palabra de Dios son aquellos que saben leer la realidad. Profetas que saben, son aquellos que entienden las señales de los tiempos. No solo en el sentido de predecir lo que va a suceder, que tiene que ver, uno que lee la realidad, entiende bien lo que está sucediendo, mira, ¿a dónde va a llevar eso? Está bueno, ¿no? Pero exactamente personas que ayudan a otros a vivir de manera íntegra y coherente con aquello que ellos acreditan, creen. Los profetas hacen eso, o sea, poseen ese radar, esa percepción para retar a uno, para desafiar a uno a la integridad. Y qué tremendo y cómo necesitamos de profetas en el cuerpo. De gente que te llega, oye, pero ¿y vas a seguir haciendo eso? ¿A dónde te llevará eso? Yo veo que tú no estás bien, ¿qué está pasando? Y yo, mira, parece que, no, pero eso, ¿qué va a decir que soy profeta? Sí, sos profeta cuando haces eso. Tiene una sensibilidad de que alguien no está bien. Y le confronta, le cuida, con amor, con cariño, con amabilidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Está bien eso para tu vida? Son profetas en el cuerpo. Ayudan a otros a vivir de manera íntegra y coherente con lo que creen. Pablo sigue, si siervos que sigan atentos a las necesidades prácticas y concretas de aquellos alrededor nuestro. Qué tremendo eso, ¿no? Gente sensible a la necesidad del otro. Tal vez antes que el otro lo diga. No es gente que está preocupada tanto con la teoría, sino con acción. Marta es el gran ejemplo de las escrituras, ¿no? No vamos a tener tiempo de hablar mucho de Marta y María, pero ya les digo una cosa, no me gusta cuando están predicando y siempre hablando bien de María y mal de Marta. No me gusta eso.
Jesús en un momento sí la retó, en otro momento Juan 12:11, que repite en Marcos, repite en Lucas también, en los tres evangelios, cuando María está ungiendo a Jesús en la cabeza, en los pies, con el perfume, el nardo. Marta está otra vez en la casa de Simón el leproso, que Marcos lo llama de Simón el leproso pobre, tendría que llamarlo Simón el ex leproso, ¿no? Por favor. Pero están ahí antes de la muerte de Jesús. Marta ofrece un banquete a Jesús y Jesús lo disfruta. María unge de una manera, Marta de otra manera. Con ese don de la mujer de iniciativa, de servicio, de acción, no de la teoría. Nunca deberíamos cansarnos de agradecer por tener estas personas, siervos, siervas, en medio de nosotros. Pablo sigue: si maestros, que sean fieles a su percepción de lo que más falta en el mundo es entendimiento, sabiduría, educación, que ayudar a las personas a conocer y a vivir la verdad, que cumplan bien su vocación. Si el Señor te llama a enseñar, tremendo, que enseñe. Ayuda a la gente a entender, a conocer y a vivir esta verdad. Pablo sigue: ese es el don de animar a otros. Entendiendo tal vez que el principal problema de muchos es la falta de esperanza. Entonces, que anime a otros de forma diligente. Busquen diferentes maneras de hacerlo, sea a través de palabras, de acciones, de abrir nuevos espacios, sea de cambiar estructuras, generar políticas nuevas, ejemplos inspiradores. Animen a otros así. Ayude a rescatar la esperanza en medio de un horizonte tan difícil. Si es el don de contribuir, de socorrer, tal vez sea por entender que la falta de recursos de cualquier tipo es un gran problema. Entonces, que sigan siendo las personas que son emprendedores, que hacen la diferencia en muchas áreas. Es interesante, ¿no? Es como que eso que tiene el don de socorrer, de contribuir, ¿verdad? Podríamos decir como que aquella persona también en nuestro medio, en nuestras comunidades, lo que saben cómo hacer dinero, ¿no? Eso, ¿quién quiere recibir este don? Oh, yo quiero, ¿no? El don de saber hacer dinero. No, recíbalo, obreros. Ahora mira que los emprendedores en el cuerpo de Cristo, que saben hacer dinero, saben ganar plata. Pablo nos sugiere acá que solo son especiales en la comunidad porque también saben lo que es el don de la generosidad, el don de dar. O sea, sería muy infructífero o infeliz tener una de las dos capacidades, emprendedor, emprendedora que hace dinero, pero no la otra, la generosidad. Aunque, y es para mí una lección espiritual profunda, que vemos en las Escrituras que es posible tener la última alegría en dar, sin la primera, ser capaz de ganar dinero, hacer plata. El episodio de la pobre viuda que dio todo lo que tenía y fue elogiada, halagada por Jesús. Es un buen ejemplo de eso. Es posible ese segundo ejemplo y es una tragedia cuando gente que saben emprender, crecer sin el tema de la generosidad. Pablo sigue: si es el ejercicio del liderazgo, de dirigir, conducir a otros, que lo hagan bien, que se dé por la capacidad de ver el talento de los demás. Ese es un buen ejemplo y definición de liderazgo. O sea, gente que es capaz de ver talentos en las demás personas, para llegar a animarles a unirse en un esfuerzo común,
crecer todos en el mismo camino, alcanzando mucho más de lo que cada uno haría solo, aisladamente. O sea, líderes, aprendemos a ser líderes cuando creemos que el esfuerzo comunitario es siempre, siempre mejor que las acciones aisladas. Llega de querer ser Mesías, Salvador, Salvadora. Ya hubo uno en la historia, Mesías, Salvador, y es suficiente uno. Jesús, punto. Nosotros no somos llamados a hacer eso. Somos llamados a cooperar desde la perspectiva de un esfuerzo y misión comunitario. Cuando tenemos esta mirada y percepción de talentos y dones de otras personas para animarlas a crecer y desarrollar su potencial, posiblemente estamos creciendo en eso de ser buenos líderes y que sigan creciendo en este ministerio, importante vocación en el cuerpo. Si es al final ese demostrar misericordia, compasión, posiblemente se dé por su capacidad de ser sensible a los problemas de los demás. Los problemas expresados, que se dicen, los que no se dicen. Tal vez dones en la comunidad, en el cuerpo de alguien que no tiene dificultad en ponerse en los zapatos de los demás para demostrar empatía, y solo por ese acercamiento solidario ya trae un gran poder transformador. Es decir, se puede y es posible en ese creciente descubrimiento de uno mismo, a partir de las necesidades de los demás y cómo nuestros dones atienden a estas. Por último, hay aquello que Pablo va a decir que nos da, o al menos debería darnos, placer y alegría en el llamado. Hago lo que hago y soy alegre en lo que hago. Ay, qué tremendo que llegamos a poder decir eso. Aún en medio de las luchas, a muchas demandas, a veces crisis, pero decir, ¿sabe qué? ¡Ay, qué placer me da hacer lo que el Señor me pide para hacer! ¡Qué alegría tengo en eso! Y ahí nos movemos a ese tema de nuestros intereses. Esta última, la que muestra compasión, es instada por Pablo para hacerlo con alegría. Es una conclusión tan simple, pero con tanto poder que sirve como un desenlace, un cierre perfecto para todos los dones y capacidades anteriores. Hacer lo que hacemos con alegría. Yo creo tanto en eso que es algo que no debemos subestimar, disminuir. Mira, por supuesto que hay situaciones en la vida, y muchos de nosotros pasamos por ellas, en que a veces somos casi obligados a hacer cosas que no nos gustan tanto, o no tenemos un placer muy grande al hacerlas, y hay que hacerlas en algunos momentos. Pero yo les digo mi percepción personal, que cuando se trata de una vocación para toda una vida, algo a que tú vas a dedicarte con tus sueños, proyectos para realizarse, yo en verdad desconfío y les animo a que desconfíen con fuerza, con intensidad, acerca de algo que tú te dedicas a hacer en la vida y no tienes el menor placer o alegría en eso. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo fuimos para estudiar, para ser misioneros en otra cultura, y nos fuimos a Inglaterra, ¿no? Entonces había gente de 29 países diferentes estudiando juntos ahí. Y una de las amigas más cercanas que hicimos era una inglesa que había regresado de África. Estaba estudiando para después volver a África otra vez. Y claro, después de un tiempo, los ingleses son muy reservados y todo eso, entonces hay que, por un tiempo, para construir la intimidad para decir ciertas cosas, ¿no? Pero llegó un momento en que me llamaba la atención que siempre, cada vez que ella hablaba de África, lo hablaba de África como con un reclamo. Como ay, pues la comida, ay, odiosa. Uy, el clima, el calor, no soporto.
Y cuando hace fiesta y los tambores, el ruido, y días y días. Y llegó un momento en que yo le decía, ¿qué tú hacías allá? ¿Por qué quieres volver, regresar a África? ¿Estás segura que Dios te llama a eso? O sea, yo creo que de alguna manera hay algo que no está bien si tú quieres ser misionero en África, pero odias el clima o la cultura. El Señor me llama para servir a los pobres. Ay, pero no puedo prescindir de la comidita de mi mamá o de la abuela tan rica y comerla. No puedo. Tengo un llamado para ser médico, médica. Ay, no, se desmayo a hablar sangre. ¿Qué pasa? No, tal vez yo creo que mi llamada es para ser un monje, una monja, célibe, un claustro apartado del mundo. Pero tú amas interactuar con la gente. Anhelas en el profundo acá un sueño de tal vez compartir tu vida al lado de una pareja, construir familia, y me viene con eso de que quieres ser un monje, monja célibe. ¿Qué pasa? Está bien que alguno tal vez, no estoy disminuyendo el llamado para el celibato y todo eso, pero desconfía bastante si eso es en verdad algo que Dios te llama. Porque si tú tienes otros anhelos, sueños, que posiblemente tal vez el Señor mismo puso en tu corazón, ¿dónde estás sacando esas otras cosas que hay que sospechar y chequear de ese tipo de llamado? O sea, dones y habilidades, necesidades, intereses, cada uno de esos aislados, tal vez sean insuficientes para definir una vocación con la serenidad de una certeza tranquila. O sea, pero cuando buscamos al Señor, revisamos cada uno de esos elementos. Señor, ¿cuál es mi historia de vida, mis dones hasta aquí? ¿Qué el Señor me ha ayudado a crecer, a aprender, desarrollar estos dones y habilidades? Señor, ¿cuáles son necesidades alrededor mío, en el equipo de trabajo donde estoy, en el contexto donde tú me pones en misión? Señor, ¿cuáles son los anhelos, intereses, sueños que tú pones en mi corazón? Y hace un caldo, una sopa de todo eso. Y la come. O sea, y la revisa en oración con el Señor. Busca a un hermano o una hermana mayor para chequear eso. En la búsqueda del Señor, del otro, una correcta percepción de uno mismo, vamos construyendo luz acerca del llamado del Señor para nosotros. O sea, para concluir, hablando de esa, la serenidad de una certeza tranquila, ¿no? Hablando de certezas, tal vez el reto entonces principal va a ser evitar la falsa seguridad que proviene de la arrogancia. A un lado. ¿Y qué sería esa arrogancia? Querer ser más de lo que el Señor te llama para hacer. Arrogancia. ¿Por qué quieres eso? Pero el reconocimiento va a ser más alto acá, van a hablar de mí. Tal vez algún día la gente quiere usarme como ejemplo, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? Que hablen de mí como un ejemplo. Deciden escribir un librito. No, hay que ser grande, una biografía grande, un librito sobre mi vida. ¿Es eso lo que aspiramos? Reconocimiento. Evitar la falsa seguridad que proviene de la arrogancia, de querer ser más de lo que el Señor te llama para ser. Pero a la vez también evitar al otro lado la negligencia. Y la negligencia es cuando nos acomodamos para hacer menos de lo que el Señor nos llama para hacer y hacer. Eso se llama otra cosa, se llama desobediencia. Se llama negligencia con los dones, capacidades que el Señor te ha dado. ¿Por qué no estás creciendo en esos dones y habilidades? ¿Por qué no los pones al servicio del Señor y de otros en la comunidad? ¿Por qué
qué te escondes en eso? Evitamos la arrogancia, pero a la vez evitamos la negligencia. Y hacemos como el apóstol Pablo. Pensamos acerca de nosotros mismos con moderación, con equilibrio. Tenemos un concepto equilibrado de nosotros mismos. Una que nos lleva a discernir lo que el Señor quiere de nosotros. A través de un encuentro transformador con el Señor, a través de la perspectiva de la comunidad, de los dones complementarios del otro, a través de una fidelidad de hacer bien lo que el Señor nos llama para hacer. Y así la humildad y la vocación van de la mano. Y con alegría seremos aquellos transformados por el Señor, transformados por el Evangelio, que a la vez van a ser los agentes de cambio que el Señor quiere. Vamos a ser aquellos que ayudan a construir comunidades de discípulos y discípulas transformados por el Señor en el camino, que llevan un impacto a las vidas de las personas, a la universidad, a la iglesia y a nuestras sociedades para la gloria de Cristo. Amén. Tengo algunas pautas para ustedes para nuestro tiempo de cómo respondemos al Señor en silencio, en oración y notas que podamos hacer sobre ese tema de hoy. La primera pregunta es, piensa por un tiempo, ¿cómo haces para chequear o discernir tu llamado y vocación? ¿Cómo haces para chequear, discernir tu llamado y vocación? Piensa y reflexiona sobre cómo lo viene haciendo. La pregunta no es cómo debería hacerlo. La pregunta es más, ¿cómo lo viene haciendo? ¿Cómo haces tú para chequear si estás en buena ruta en llamado y vocación? ¿Cuáles son los procesos que tú mismo genera y trabaja en tu vida? Relacionada a eso es, la primera pregunta sería, ¿cómo buscas revisar y tener más seguridad que estás haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿Cómo buscas revisar y tener más seguridad de que estás haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas? Entonces puede ser un tiempo tiempo personal, de buscar al Señor, tomar notas, revisar algo si necesario. Y en la secuencia, si te da tiempo, yo te sugiero unas pautitas más acá. ¿Qué serían? ¿Quiénes son las personas que te ayudan a discernir lo que tú debes hacer? ¿Quiénes son las personas que te ayudan a discernir lo que tú debes hacer? A veces si trabajamos como obrero, movimiento, obrera, a veces hablamos de una descripción de trabajo, la expresión en inglés, el job description. ¿Quién dibuja tu job description? ¿Quién diseña tu descripción de trabajo en tu movimiento? ¿Quién te ayuda en eso? Ayuda a definir cuáles son tus tareas en el ministerio. Entonces, pero no solo la pregunta ¿quiénes? Pero está bueno para incluso compartir en los grupos pequeños después, ¿cómo lo hacen? ¿Quiénes son las personas que te ayudan a definir cuál es tu tarea en el ministerio? Pero ¿cómo lo hacen? También. Y si tu respuesta va a ser, no tengo a nadie me ayuda y quiero llorar, está bien, y después lo compartir en el grupo pequeño, ¿está bien? No hay problema que sea esta la respuesta, ¿está bien? Dos últimas preguntitas como pautas, no solo para
el tiempo en silencio, pero para compartir después en el grupo pequeño. ¿Cómo planeas tus próximas etapas de vida y ministerio? ¿Cómo planeas? ¿Quieres llorar otra vez? No, yo no sé, yo no sé. ¿Cómo planeas tus próximas etapas de vida y ministerio? Y conectada a esa pregunta es, ¿cómo te preparas para ellas? ¿Cómo te preparas para estas próximas etapas de vida y ministerio? ¿Tienes lo suficiente para pensar en la... ¿Más? ¿Quieren más preguntas? Bueno, sí. A ver, tenemos 25 minutos, entre 25 y 30 minutos para... A ver, quienes no estaban ayer, pongan atención acá, que los que estaban ayer ya saben, ¿no? No es hora ahora para parejas o grupos pequeños. Tal vez algunas de las mañanas hagamos distinto, pero les avisamos antes si vamos a hacer distinto. Hoy todavía es un tiempo personal. Entonces busquen aquí o en alguno de los espacios de la iglesia, otra vez si quieren caminar un poco, pero busquen tener ese tiempo a solas con el Señor, revisando algunas de esas pautas que tenemos acá. A las 11 y poquito así, empezamos el refrigerio que Hidalgo va a estar aquí esta vez, ¿no? No, ayer el refrigerio estuvo allá en el salón, pero hoy va a estar acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, regresen para el refrigerio entre 11 y 11:05 para tener su media horita ahí. Y después, a las 11:30, van a volver a sus grupos pequeños, posiblemente donde se reunieron ayer ya, a las 11:30, van a compartir lo que esas pautas, preguntas que llevaron para revisar y algunas que no hubo tiempo personalmente, que lo hagan ahí compartiendo entre todos. Si les ayuda, yo vi que ayer muchos grupos estaban caminando bien, pero si les ayuda, al principio del grupo pequeño, como que nombrar a uno de ustedes, como que, mira, alguien puede facilitar hoy. Y tal vez cada día tener a alguien para facilitar. ¿Qué sería el llamo de facilitar? Ustedes saben, es que ayudar a que caminemos en las cuestiones que tenemos, que miren al tiempo, ayuden a que cuidemos bien el tiempo que tenemos y vamos a tener tiempo hasta en los grupos pequeños, 11:30 hasta 12:15, mediodía y 15, 45 minutos, que regresamos acá al salón y tenemos un diálogo entre todos. ¿Está claro? Entonces, si podemos ya salir de acá del salón en silencio, nos ayuda ya, entramos en ese tiempo de silencio con el Señor. Dios les bendiga. Gracias.